Sí, pues estábamos hablando que la velocidad de respiración está, y el deterioro también, está influida por la temperatura. La temperatura tiene que ver con la respiración, con la transpiración. La temperatura también favorece el desarrollo de algunos microorganismos. A los microorganismos que les gustan las temperaturas altas, pues la temperatura les ayuda, ¿no? En verano empiezan a producirse cambios o situaciones distintas a las que ocurrían en invierno. Se producen más casos de enfermedades como la tifoidea o salmonelosis, porque los microorganismos se encuentran ahora que con la temperatura elevada pues pueden desarrollarse en distintos alimentos también. La temperatura predispone a la producción de etileno por parte de los frutos. ¿Y qué es el etileno? Ya lo habíamos dicho la semana pasada, es una hormona gaseosa que tiene como función acelerar la maduración. El etileno es la hormona de maduración. Entonces, a mayor temperatura, mayor etileno y mayor velocidad de respiración y de maduración. Por lo tanto, cuando la mamá envuelve la palta, no solamente está concentrando el calor producido por la palta que respira, sino está concentrando el etileno producido, que se quede ahí mismo, ¿no? No se dispersa. Entonces, la mamá cuando envuelve la palta está creando un microclima de maduración en torno de la palta. La temperatura también influye en daño mecánico, daño por frío. Por ejemplo, si congelamos una fruta, el agua se convierte en hielo, como es natural, ¿no? Y el hielo que se produce ejerce rupturas, cortes en los tejidos. También habíamos conversado la semana pasada de ese fenómeno que se llama daño por frío, que consiste en una serie de reacciones negativas, desajustes que ocurren en frutos, sobre todo de origen tropical, como por ejemplo los plátanos. Los plátanos en el frío, los plátanos no están hechos para el frío, entonces esto lo vemos que si lo ponemos en el refrigerador, cosa que nunca ocurre en la casa, rápidamente se ponen negros y el fruto, la pulpa del plátano ya no está consumible. Bueno, en todo caso ya no está deseable. Entonces ustedes nunca van a ver a un plátano en el refrigerador, y si lo ven, pues si ustedes lo hacen, es normal, les va a llamar la atención. Porque este fenómeno se llama daño por frío, ¿no? Yo sé de paso, el frío también provoca la ruptura de algunos polímeros, como es el caso de los carbohidratos. Entonces el frío extremo puede producir el fenómeno que se llama papa dulce, que no es bueno comercialmente, porque el almidón se va rompiendo en unidades menores, son más dulces. Entonces la temperatura juega con la respiración y por lo tanto con el deterioro, porque la respiración es un proceso que se desarrolla en todo el ciclo vital. Bueno, los ingenieros miden esto porque tienen que conservar y han creado el concepto del valor Q10. ¿En qué medida el aumento de 10 grados centígrados influye en la velocidad de respiración? Nada más. Se duplica tal vez, depende de cada fruto. Cada fruto tiene su Q10. Lo utilizan los ingenieros cuando quieren almacenar y transportar grandes cantidades de frutos en contenedores, en barcos a países lejanos. Esta curva, este esquema, nos muestra cómo se comporta la tasa de respiración en función de la temperatura. O sea, quiere decir que si eje X aumentamos la temperatura,
quiere decir que la tasa de respiración tiende a aumentar. Notamos que hay un punto de corte en el eje X, quiere decir que a cierta temperatura el fruto ya deja de respirar. Seguramente es una temperatura de congelación. Para algunos otros frutos será esto un poco mayor. Pero si aumentamos la temperatura, la tasa de respiración aumenta hasta un punto en que la tasa de respiración se estabiliza. Quiere decir que la temperatura es tan alta que ya prácticamente la velocidad de respiración ya no aumenta, y si es mucho más alta, ya pues los cambios que se producen ya son por cocción prácticamente, ¿no? Entonces ya el fruto pierde capacidad vital, ya no respira, ya no produce cambios, ¿no? Pueden ustedes sancochar unos duraznos, pues ya no va a respirar, ya no va a madurar, simplemente ya lo cocinaron, ¿no? Entonces eso es lo que nos indica esta imagen en torno de la relación que tiene la temperatura y la velocidad de respiración, y cómo influye o cómo podemos utilizar nosotros esto para conservar los frutos o durante el procesamiento. Por ejemplo, en cítricos la degradación de la clorofila es óptima a 22 grados centígrados. Por el contrario, a 38 grados centígrados la misma se detiene. 38 grados centígrados es una temperatura demasiado alta que hace entrar en crisis al cítrico y ya no madura. En el caso de síntesis de carotenoides, que son pigmentos, amarillo, naranja, rojo, esta síntesis es óptima a 18 grados. A 30 grados ya el proceso se paraliza. Entonces, la temperatura influye en la tasa de respiración, pero influye en términos generales en todo lo que significa maduración. Porque maduración hemos visto que es un conjunto de cambios donde se modifica no solo la velocidad de respiración y la emisión de gases, se modifica el color, se modifica el sabor, se modifica la textura, se modifica la capacidad de retención de agua, se modifica el valor nutritivo, se modifica una serie de elementos característicos, la textura, la dureza, una serie de características propias del fruto o de la hortaliza. Acá les pido que me ayuden a analizar este cuadrito, porque es bastante simple, pero nos da un montón de información. Podemos sacar algunas conclusiones de este cuadrito. Por ejemplo, fíjense, el cuadro se llama Efecto de la temperatura sobre la actividad y velocidad de la respiración de frutos. La respira y la velocidad. Vamos a arreglar esto, está feo, ¿no? Ahí, de la velocidad respiratoria en frutos. Miren, acá estamos midiendo cantidad de kilocalorías que produce una tonelada en un día. Eso nos da una idea de la velocidad de respiración. Porque mientras más kilocalorías, mientras más calor se produce en un día, quiere decir que la velocidad de respiración es mayor. O también podría ser de otra forma la cantidad de CO2 producida, que también se puede medir. Mientras más CO2 se produce una tonelada en un día, quiere decir que la velocidad de respiración es mayor. Entonces, este señor Planella ha recopilado información sobre el calor producido por una tonelada de frutas en un día. Y ha hecho las mediciones, seguramente en numerosas muestras, para sacar valores promedio a 0 grados centígrados, 5 grados centígrados y 15 grados centígrados. Por ejemplo, veamos el caso de los tomates maduros. A 0 grados produce 250 kilocalorías, ¿no? Se entiende que es una tonelada un día. A 5 grados produce 330 kilocalorías.
a 15 grados, 1400 kilocalorías. Conclusión: cuanto mayor es la temperatura, más kilocalorías produce una tonelada de tomates en un día. Veamos el caso de los limones. 130, 160, 580. Más temperatura, más velocidad de respiración. O sea, más producción de calor, quiere decir que más velocidad de respiración. Melones, 300, 450, 2500. Lo mismo. Zanahorias, 530, 890, 2030. Esto nos puede sacar una primera conclusión, ¿no? Si nosotros elevamos la temperatura, elevamos la velocidad de respiración. La temperatura es una variable que nosotros podemos manejar. Subimos la temperatura de la cámara y por lo tanto estamos manejando también la velocidad de respiración. Estamos aumentando la velocidad de respiración. Porque estamos aumentando el calor producido, ¿no? El calor producido es una consecuencia de la velocidad de respiración. Entonces, cuando la mamá envuelve la palta, le está generando una temperatura mayor porque le está protegiendo del frío externo y el calor producido está aumentando la temperatura interna y el calor ya no se va, se queda. Entonces, está aumentando, por lo tanto, la velocidad de maduración. Y acá hay otro dato que podemos sacar. Cuando hablamos de los tomates, vimos lo que pasaba con los tomates maduros, pero los tomates verdes tienen otra velocidad de respiración. También aumenta con la temperatura, pero nos permitiría sacar una conclusión adicional. La velocidad de respiración también depende de la edad del vegetal. Un tomate maduro respira más rápidamente que un tomate verde. Claro, veamos, imaginémonos la curva que hemos presentado la semana pasada. Los que están ya madurando están cerca del pico climatérico, cerca y por lo tanto la velocidad de respiración es mayor, por eso están en el pico. Y los que están verdes están en subida. Su velocidad de respiración es más lenta. Entonces ya tenemos un factor más, jóvenes. ¿De qué depende la velocidad de respiración? La velocidad de respiración depende, como dijo su compañera muy bien, de la especie de la variedad. Como dijo su compañero, de la temperatura, y como estamos viendo, también depende de la edad del vegetal. Me van a decir, oiga, ¿también depende del etileno? Sí, también depende del etileno. ¿Nosotros podemos manejar especie? No, chirimoya es chirimoya. Aunque esto es entre paréntesis relativo, porque la biotecnología con los alimentos transgénicos ya está modificando eso. Pero vamos a pensar un ratito que no hay alimentos transgénicos todavía, que sí los hay, siempre los ha habido. Nosotros no podemos manejar la especie. La variedad no. Manzana Israel es manzana Israel, eso no lo podemos cambiar. El mismo paréntesis. La temperatura sí la podemos manejar. ¿Podemos manejar la edad del vegetal? No, la edad es la que le corresponde. ¿Y podemos manejar la presencia de etileno? Sí podemos manejar. Podemos poner o sacar etileno en una cámara de almacenamiento. Entonces, de lo anterior podríamos, y esto seguramente, un cuadro como el que tienen a la vista, seguramente lo tienen en un comedor, de repente en un comedor universitario de la universidad lo tienen ahí, porque la universidad lleva estos frutos, la universidad compra su sistema de abastecimiento, le hace que compre naranjas, mandarinas, mangos, plátanos, porque eso ponen cada día en las dietas, ¿no es cierto?, en los menús, ¿no es cierto? Entonces la universidad no compra 1 kilo ni 2 kilos, no compra cajones de fruta y se abastece para la semana. Entonces esto le sirve como por una guía con la cual se puede almacenar adecuadamente, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, llegó mangos. Vamos a ver mangos.
hay que almacenarlos a una temperatura entre 7 y 12 grados. Eso, la cámara hay que ponerla así. El mango es medio tropical, ¿no? No necesita entonces una temperatura tan baja, entre 7 y 12 grados. La humedad de la cámara también se puede acondicionar para que no haya ni pérdida ni ganancia de humedad, en ambos casos no deseados. Y con eso tenemos una vida útil de 3 a 6 semanas. Oiga, pero hemos comprado plátano, vamos a ver, plátano coloreado ya, una temperatura de 13 a 16, prácticamente ya no es una temperatura de refrigeración. Eso, téngale una cámara de 85 a 90% y dispondrá usted de 20 días. Oiga, y si llegaron uvas, 0 grados centígrados, 90-95% los va a tener 1 a 4 meses disponibles. Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, en un comedor, en un centro alimentario, una de estas tablas resulta bastante útil porque nos permite, vean, nosotros podemos manipular la temperatura, ¿no es cierto? Nosotros podemos manipular la humedad relativa, la humedad de la cámara. No podemos manipular el producto, mandarina es mandarina y guayaba es guayaba, ¿no? Y eso, la respuesta será el tiempo de vida útil que podríamos nosotros tener para manipular el alimento con seguridad y con calidad. La mayoría de los productos frescos, frutas, presentan altos contenidos de agua y esta se pierde principalmente en estado de vapor, en la respiración. La mayor concentración de vapor está localizada en el producto y esta concentración a su vez depende enteramente de la temperatura. Entonces, la temperatura influye también en la pérdida y ganancia de humedad. Para que haya pérdida o ganancia de humedad, tiene que haber una diferencia entre la humedad de la cámara, o la humedad del entorno y el vegetal. ¿Qué pasa si el entorno es demasiado seco? Les pregunto, ¿alguno de ustedes es de la costa y se ha ido a un paseo a la sierra? Por ejemplo, al Cusco o a Huancayo. En un día, 2 días, ¿cómo tienen los labios? Resecos, Resecos. Entonces tienen que echarse acá una crema, vaselina en los labios, ¿no? ¿Por qué? Porque como el clima es seco, reseca. Porque el clima busca que se establezca una paridad, un equilibrio entre el tejido y el ambiente, ¿no? Entonces esto extrae la humedad. El clima seco reseca. Entonces, si nosotros ponemos, por eso es que en la tabla anterior mencionaba la humedad relativa, si ponemos nuestros frutos en una cámara donde hay baja humedad, o sea, es una cámara muy seca, entonces va a resecar a las frutas y la pérdida de calidad va a ser notoria. El fruto ya no va a estar jugoso, va a estar arrugado y no va a tener buena presentación. Pierde valor comercial. Entonces no sirve una cámara muy seca, con poca humedad relativa. Pero sí, la humedad es superior al producto. La humedad se va a depositar en la superficie del alimento y va a permitir el crecimiento de microorganismos, ¿no? Porque los microorganismos están donde hay humedad, como ya lo hemos visto, ¿no? Y además hay humedad y el fruto respira, produce calor, ¿qué más quiere el microorganismo? Alimento, humedad y calor. Entonces vamos a perder capacidad de conservación. Por eso es importante lo de la humedad de las cámaras y por lo general lo voy a retroceder, es un
en frutas es un parámetro casi homogéneo, ¿no? Está entre 85 y 95%. Las uvas, las mandarinas, los cítricos, 95% de humedad. Y lo más bajo, bueno, los demás están sobre los 85. No conviene 100 prácticamente. 100 es como la humedad de Lima. En invierno nuestra humedad es 100%, ¿no? La humedad relativa. No sé, en Lima es difícil conservar los alimentos. Y listo. Cualquier pregunta, por favor, no tengan problemas en interrumpirme. Normalmente la temperatura de un producto en post cosecha favorece el crecimiento de patógenos que deterioran la calidad, porque el fruto en post cosecha respira y produce calor. Y porque los principios nutritivos ya se han modificado, ¿no? Ya los azúcares están fáciles de ser consumidos. A temperaturas bajas, de 0 a 10, el crecimiento relativo de las bacterias se reduce sustancialmente. No ocurre lo mismo con los hongos. Si ustedes han sacado del refrigerador alguna fruta, algún vegetal que ya no está en buenas condiciones, lo han notado inmediatamente, sí o no. Tiene como una pelusa en la superficie, esos son hongos. Ustedes lo han sacado con ajustas, con la mano, con una cuchara, ya no lo quieren ni tocar, ¿no? Esos son hongos. Estos son más resistentes a las temperaturas frías que las bacterias. Entonces, ese es el efecto protector del refrigerador, ¿no? Por eso que el refrigerador nos ayuda un tiempo, tiene una vida útil, no es para siempre. Porque el hongo se acopla al frío, se adapta al frío, se toma su tiempo, pero lo consigue, ¿no? Consigue contaminar el fruto, el alimento. Entonces, hablando de la temperatura, la conservación de los frutos con temperaturas bajas influye en la respiración, porque ya sabemos que a temperatura baja nosotros respiramos menos intensamente. Al contrario, a temperaturas altas nuestra tasa de respiración es mayor, ¿no? Nosotros lo notamos en verano. Las temperaturas, como altas o bajas, como influyen en la transpiración, influyen en la deshidratación. Las temperaturas influyen en la producción del etileno. El etileno aumenta hasta ciertos niveles con la temperatura. La temperatura baja reduce la producción de etileno, entonces retarda también la maduración. La temperatura baja influye, estamos viendo, en el desarrollo de microorganismos. El frío siempre disminuye la posibilidad de crecimiento o retarda la aparición de bacterias, sobre todo, y también de hongos y de levaduras. Por eso que el frío es una de las formas más útiles para alargar la vida útil de los vegetales frescos. Miren que el Perú envía en barcos uvas, cítricos, paltas, mangos y demás frutos a todo el mundo. Frutos que están desarrollando procesos vitales, están respirando y llegan a los consumidores lejanos, muy lejanos, en el mejor momento de la madurez. Y lo mismo hace Chile con las manzanas, con los duraznos, ¿no? Es tecnología de manejo de frutos en post cosecha. Este cuadrito lo vamos a guardar porque lo vamos a necesitar. No lo vamos a olvidar, ¿ya? Nos vamos a quedar en el cuadro 30. Esto ya lo tenemos conversado, ¿no?
La intensidad respiratoria, eso ya lo entendimos. Su compañero nos dijo, acá está fruto climatérico, tienen un incremento, aquí sería cosecha. A partir del momento de la cosecha, este máximo se llama, por favor, pico climatérico. Acá podemos trazar una raya y decir que en este día el fruto está técnicamente maduro, ¿no? Y que no ocurre esto con los no climatéricos, ¿no? Este proceso de maduración es el climaterio. Factores que afectan la respiración, el tipo de tejido, el área en contacto con el oxígeno, la edad, la humedad. Externos, daños mecánicos y sanidad. Si ustedes hacen un corte a la fruta ya deja de madurar, pues, ¿no? Ya prácticamente se altera todo el sistema. La temperatura, hemos visto que afecta la respiración, la composición de la atmósfera, la cantidad de CO2 presente también retarda la maduración. También retarda la maduración. Por eso, miren, cuando la mamá envuelve la palta, ¿qué hace? Esto hace un microclima. La palta produce calor, el calor se concentra. Y eso ayuda a la maduración. La palta produce etileno, entonces el etileno se concentra y produce aumento de la respiración. Aquí dice cubiertas naturales. Hay algunos productos, aparte del etileno, que es lo que preguntaba su compañero, que también podrían influir en la velocidad de respiración. Por ejemplo, utilizan malamente el carburo en algunos plátanos. Eso no está permitido porque es medio tóxico. Los plátanos salen muy bonitos exteriormente, no salen más sabrosos, pero su presentación es muy buena. Entre paréntesis, buena, ¿no? Porque si ya tienen componentes tóxicos ya no es buena, ¿no? Casi sin pecas y sale atractivo para el comercio y madura rápidamente, ¿no? El comerciante también quiere salir rápido de su producto porque cada día de almacenamiento tiene que pagar. Entonces hay sustancias que son permitidas y hay sustancias que no son permitidas para la maduración artificial. Lo más seguro, lo más natural es el etileno. Cámaras con atmósferas controladas, donde controlamos la temperatura, la humedad, la concentración de etileno, la cantidad de CO2, si se quiere. El CO2 influye negativamente. La transpiración, entonces, es la pérdida de agua en forma de vapor desde los tejidos vivos hacia la atmósfera circundante. Nosotros también transpiramos, ¿no? Entonces, eso depende mucho del calor producido. Y se produce calor cuando uno hace trabajo. Ya hemos visto que toda la energía no la convertimos en trabajo, ¿no? Hay cierta energía que se convierte en calor, no lo podemos evitar. Depende de la eficiencia de la máquina. Toquen ustedes su computador y van a ver que está caliente, ¿no? Entonces, parte de la energía que recibe, la computadora no la convierte en trabajo, la convierte en calor que se dispersa. Cualquier máquina que está trabajando no utiliza al 100% su energía, por eso que la máquina se recalienta. Cualquier máquina, un automóvil, hasta uno mismo, ¿no? Hace un trabajo, está sudoroso, caluroso, porque hay una parte de la energía que no podemos evitar que se convierta en calor. Y el calor genera transpiración, y además estamos sudando, ¿no? Está que se chorrea el sudor por la frente, en todo el cuerpo, en términos generales, ¿no? Entonces, la transpiración también se da en los vegetales y hemos visto que la pérdida o ganancia de humedad puede ser inadecuada. Entonces, en la medida en que la cámara tenga una humedad similar al producto, el intercambio de humedad va a reducirse. La transferencia de humedad se da
cuando hay un gradiente, una diferencia de humedad entre el tejido y el ambiente. Por eso que el clima seco reseca. Por eso que nosotros vamos a la sierra, vamos a Puno, encontramos a los habitantes, a los niños, a los cholitos con su piel reseca, ¿no? Propio del clima. Pero no pasa así en la selva, ¿no? Es distinto. Factores que afectan la transpiración, la especie y la variedad, el grado de madurez, el grosor de la piel, el tamaño del producto, las lesiones, la presencia de cera. Por eso, en algunas empresas exportadoras de frutas les dan un baño de cera. Está permitido, es cera natural, el fruto se pone más brillante, más atractivo, y eso evita la transpiración, es como una barrera, ¿no? En las manzanas, por ejemplo, se ven o en los mangos se ven unos frutos muy hermosos, y además están protegidos, y es natural. Depende de la cáscara, depende de la pilosidad de la cáscara también. Y factores externos que podemos manejar nosotros para evitar la transpiración o controlar la transpiración es la temperatura, la podemos controlar. La humedad relativa la podemos controlar. Y la velocidad del aire también, porque el aire remueve el calor producido. Entonces, esto se llama ventilación. Si se produce calor, pues ventilamos y el aire se lleva el calor. Entonces, cuando la mamá envuelve la palta en papel periódico, la velocidad del aire se hace cero y eso aumenta la transpiración y la planta madura rápido, que es lo que quiere la mamá. Y eso depende también de la especie, ¿no? Las fresas son muy sensibles a la transpiración, los melocotones y las uvas son sensibles, la manzana, la pera, los cítricos, los melones son poco sensibles a la transpiración. Depende entonces de la especie y de la variedad. La maduración es la etapa fundamental en la vida del fruto, en lo que se refiere con su calidad como en su capacidad de conservación. Difiere por cada fruto. La maduración es un proceso irreversible, ¿no? Ya no podemos echar para atrás, ¿no? ¿Cuántos nosotros a mi edad, la gente a mi edad dice, si volviera a ser joven, como era cuando era niño, cuando era joven, no me dolía nada, tenía fuerza para todo, las chicas me perseguían, ¿no? Pero ya, pues ya, eso es irreversible, ya pasó. Lo mismo ocurre en los vegetales, el vegetal que ya maduró ya no va a ser verde, y el sobremaduro ya no va a ser maduro, ¿no? Ya en la maduración o la madurez es un estado. La maduración es un proceso, la madurez es un estado, ¿no? En el cual el desarrollo es máximo. Entonces, aquí esto juega un importante papel, ya se ha dicho, el etileno, que acelera la maduración. Y las condiciones de la cámara. El etileno es una fitohormona, es una hormona producida por vegetales. Hay algunas otras sustancias que, por el contrario, inhiben la maduración. La quinetina, las giberilinas, las hidracidas, los carbamatos. Entonces, así como algunos aceleran, otros inhiben, ¿no? Entonces, si queremos un proceso de maduración, tenemos que eliminarlas o tratar de manipularlas. Ya sabemos que la madurez influye en el contenido, en el valor nutricional del fruto, ¿no? O del vegetal. Hay un momento que generalmente coincide con la madurez en que la presencia de vitaminas, las vitaminas propias del vegetal,
es máximo, ¿no? En la sobremaduración pueden perderse vitaminas. Parece que en la maduración artificial hay pérdida también de vitaminas. Se han hecho estudios, parece haberse probado. Miren, esa producción del etileno depende también de la especie. Miren, la chirimoya, estamos viendo que la chirimoya madura bien rápido, ¿no? ¿Se acuerdan que dijimos que la que ayer no servía, no se podía comer? Está para hoy, para mañana ya se pasó. ¿Por qué? Porque la producción del etileno, así como el mamey, el maracuyá y el zapote, es muy alta. La del albaricoque, ciruela, durazno, manzana, pera, uchuva, que no me acuerdo cómo es, está entre 10 y 100 kilos por tonelada por hora. No, está entre 10 y 100 eh, por kilo por hora. Por kilo por hora. La palta es moderada con la guayaba, no sé qué es la breva, el banano y la papaya. Frambuesa, melón, mora, mango, piña, sandía, es baja la producción de etileno. Fresa, granadilla, lima, mandarina, naranja, pitahaya, tanjuelo y uvas es muy baja. Entonces, cada fruto tiene su velocidad de producción de etileno. Eso refuerza la idea de que la maduración depende de la especie. Acá vamos a hacer un alto para contestar preguntas, que espero que las tengan.